Hola, muy buenas tardes. El día de hoy, nuestro grupo conformado por Manuel Callejas, Jeremy González, Hilary Ramírez, Susana Vargas y mi persona, Elías Romero, indagaremos y compartiremos sobre la comparativa de mundiales masculinos y mundiales femeninos. Hablaremos de injusticias, diferencias entre los patrocinios, derechos para la transmisión y publicidad. Ok, para empezar es útil dejar en claro algunos números que verdaderamente nos dan una idea de qué tan diferentes se valoran los dos géneros en este deporte. En este espacio tomaremos en cuenta los últimos tres mundiales. Por ejemplo, podemos mencionar el tema de las vistas, que si bien es complejo mencionar las vistas del Mundial 2026, podemos mencionar que el Mundial Femenino del 23 alcanzó las 2.000 millones de vistas, estando muy por detrás de los 3.500 millones del Mundial Masculino del 18. Y no hablemos de su casi contemporáneo Mundial de Qatar, que se impuso con 5.000 millones. Aunque cabe mencionar que el crecimiento entre estas etapas fue distinto, pues del Mundial Femenino del 14 hacia el 23 tuvo un aumento porcentual del 66%, mientras que en las masculinas del 18 al 22 hubo un aumento del 42%. Ahora hablar de fútbol con un evento de cada 4 años es una idea poco referenciable. Así que hablaremos de las Champions League, masculina y femenina, empezando por premios donde el fútbol masculino repartía 2.467 millones de euros, mientras el femenino repartió 24 millones. Esto contrasta con los ingresos donde las Champions masculinas ingresó 15.000 millones de euros, mientras que el femenino ingresó 100 millones de euros. Esos ingresos tienen que ver con las vistas donde las Champions masculinas y femeninas tuvieron 4.900 millones y 144 millones, respectivamente, teniendo las Champions masculinas con 34 veces más. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aquí sus locutores favoritos Jeremy González. y Manuel Callejas. El día de hoy hemos venido a continuar con el tema que ya les han hablado nuestras compañeras, hablándoles sobre las diferencias de visualización, sponsors, visibilidad en sí, qué mala repetición de palabras, que hay entre el fútbol masculino y el fútbol femenino. Así que, ¿por dónde consideras tú que deberíamos empezar? Empezamos por la parte del mundial. ¿Qué tal Cabo Verde? O su mejor arquero, Bosnia. Un gran ejemplo de la visibilidad que puede generar un evento de estas magnitudes. Digo, al final del día estamos hablando de un evento con, ¿qué? 2 billones. No, Era 1 o Fueron- 2 billones de vistas. ¿fueron qué? 3. Tiraban para 3. 3 billones de vistas. Eso es un tema muy importante mencionar porque hablamos de una gran visibilidad. Pero esto comparémoslo con otros números. Porque digo, si nos vamos al temario, Tema de de- mujeres, porque por lo el menos fútbol femenino. unos 2, 3, 500 millones de vistas. 2.5 mil millones de vistas, que comparado con los resultados del masculino son francamente reducidos. Muy bajos. Recordando los números que acaba de decir nuestra compañera, hablamos de que comparando dos mundiales prácticamente al mismo tiempo, A la par. hablamos del mundial del 23 femenino 26. que tuvo unos, ¿cuánto era? 3.5 millones. 3.5 millones. Si mal no Digamos recuerdo. 3.4. 4. Aproximamos los 4. No, era menos. No, 3. No, eran 2. 2.6. Epa. 2.500 millones de visualizaciones, mientras que el Mundial de Qatar, que fue prácticamente en el mismo periodo, tuvo casi el doble, un poco más incluso. Porque podemos decir que hay grandes diferencias respecto a cuánto se los ve. Pero aquí la pregunta no es lo que pasa, porque eso ya no es obvio. Aquí la pregunta es, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque pues, sinceramente, ¿quién en su sano juicio pues,
ha visto un partido de femenino, pues ha llegado a saber pues el horario de un horario cosa femenino. En cambio, aquí analizando las partes de ese año, que fue el Mundial 2026, literalmente todo el mundo tenía los días contados que iba a empezar el partido y a la hora. A ver, he de decir que tu comentario tiene una pequeña falla, porque yo sí he llegado a ver partidos de fútbol femenino con mi familia. De hecho, justamente creo que fue el año pasado. Bueno, así un Y año. asumo que las veremos el año que viene, tomando en cuenta que es el siguiente mundial. Ahora, sí hay que decirlo, no ha tenido tanto renombre ni tanto revuelo. O sea, pues, renombre. O sea, vamos a comparar un arquero con una mujer. Un arquero que fue más bien visto como una manera de éxito, el mejor arquero de un país siendo electricista. En cambio, vemos una mujer y la Como has mujer, explicado, bueno, como la mujer que acabas de decir tú, pues solamente sabe patear el balón. Siendo muy sinceros. una manera interesante de decirlo. Bueno, sí, es un buen punto mencionar esa diferencia de visibilidad y esa diferencia entre las historias que se nos han presentado. Pero creo que no podemos simplemente hablarlo desde ese cada 4 años, porque al final del día porque los también- números son en ciclo. Prácticamente la FIFA genera de ambos eventos en un periodo de 4 años por cada uno. El de Qatar. ¿Sabes de qué sí podemos hablar cada año? De la UEFA Champions League. Porque Dios mío, qué buena estuvo la final que tuvimos este año en ese Arsenal PSG. ¿Cuántas vistas tuvo? Unos 400 millones, si mal no recuerdo. 400 millones de personas. Sí, y resulta que, En el curiosamente, femenino, en el femenino, el final de la Champions League femenino, Francia. que para empezar, no sé qué equipos estaban ahí, asumiré que el Barça, por ser uno de los mejores en el fútbol femenino, Madrid. que yo recuerde, no, el Madrid femenino no es tan bueno. Bueno, que yo recuerde tuvo menos de 5 millones de vistas. O, ¿por qué no? Vamos a términos más interesantes. Cachín, cachín. Dinero. El dinero. Bueno, pero pues, El fútbol masculino ingresó de la temporada anterior en la Champions League unos 15.000 millones de euros, mientras que el fútbol femenino 50.000. unos 100 millones de euros, una cantidad francamente menor, Muy, 150 pero veces menor. Pero muy O vamos a cuánto repartieron sus premios. Esos que el fútbol masculino repartió 2.467 millones, mientras que el fútbol femenino nos habló de unos 24. Por lo que podemos decir que son unos, que si hago bien los números, unas 100 veces, 102 veces menos ingresos. Bueno, menos repartición en los premios. Pero eso va muy de la mano con las visiones que tienen. Digo, esos 400 millones de vistas que tuvo solo una final, comparado con esos 5 millones, tiene mucho sentido. Pues sinceramente tiene más sentido hablar sobre el fútbol masculino también. Porque pues hablando de Champions League, no sé qué equipos tendría el femenino. Pero pues pueden haber equipos como el de El Barça femenino, el Chelsea, tengo entendido que es el bueno. PSG. Puede haber PSV. El PSG está. Bueno, El pero pues City. también. Nunca hablaría. Pues, si llega el cabo de hablar del mundial femenino, pues no hablaría de hazañas. O sea, llegando de hazañas, porque pues no me sé casi ninguna. Ahí acabas de llegar a un tema muy relevante que no sabía cómo tocar. Justamente es un tema que he escuchado en estos tiempos, la repartición de tiempo. Dime, ¿tú cuánto tiempo a la semana gastas en fútbol? ¿En ver un partido? Pues, tomaría pues 2 horas. No me gastaría las 4. Yo me gasto unas 4 o 6, dependiendo de qué partidos lleguen a ver. En estos momentos no tanto, puesto que todavía no han empezado las ligas. Pero en cuanto aparezca el Madrid, el Manchester United, en cuanto aparezca el Ascenso Calcio Milano, voy a estar 6 horas al día pegado a la pantalla viendo un partido de fútbol. Pero ahí es donde yo te hago una pregunta muy relevante. ¿Tú cambiarías alguno de estos partidos por ver un partido del Madrid femenino? ¿O del Chelsea femenino? Bueno, nadie cambiaría por ver un partido del Chelsea. Llegamos a ese punto. Pues yo no cambiaría. O sea,
Si llega el tiempo de que se juntan dos partidos importantes que quiero ver, pues de dos equipos grandes, o sea, ahora se junta el mismo número de mujeres, no lo voy a cambiar por Chelsea femenino. Justamente ese es el tema, porque resulta que el fútbol femenino no está tan asentado. El fútbol masculino viene de los 1882 o 89, me disculpará si tengo la falla, No, pues, pero tranquilo. justamente Tranquilo porque yo tampoco me acuerdo. el fútbol femenino, por otro lado, no tengo recuerdos de que exista antes del 2000. O sea, pues desde el 2000, desde que las mujeres tuvieron No derecho lo al... sé, desde- no lo sabemos. digamos que desde las mujeres tuvieran el derecho al voto. Diría que es un poco después, pero es un buen punto de referencia. El fútbol femenino está mucho menos establecido, tiene mucho menos, no vamos a decir que tiene menos corazón, pero tiene menos el corazón de los aficionados. Corazón sí tiene, sí, seamos Sí, sinceros. tiene, Pues, tiene crecimiento, porque ha tenido un crecimiento simplemente impresionante en los años recientes, eso está comprobado. Pero el tema es que estamos hablando de que la gente no lo prioriza, al menos a la fecha. Yo sigo prefiriendo un partido aburrido del Barça masculino que uno entretenido del Barça femenino. yo no priorizaría en los tiempos de que, pues, digamos de los grandes, Kaká, Ronaldinho, Ronaldo Nazario. O sea, yo no cambiaría eso por un partido femenino. O sea, estoy viendo a la gente más grande de mi infancia, como lo es Kaká, llegar a ver a un Kaká femenino. O sea, ¿cómo vamos a llegar de un Kaká masculino, un prodigio en el fútbol, a una mujer que dice superar a Kaká? Digámoslo así. Lo peor es que hay el caso. Pero sí, eso es un muy buen punto. Pero, o sea, sin irnos al tema del espectáculo, ya podemos referirnos al tema de que la gente ya tiene una preferencia, una tendencia al fútbol masculino y a priorizarlo por encima del femenino por el mero gusto, por el mero asentamiento que ya tiene. Porque justamente, si tú me hablas del Milan femenino, lo veo muy lejos. Si tú me hablas del Chelsea femenino, lo veo muy lejos de lo que yo verdaderamente tengo de aprecio al masculino, al Chelsea masculino de la era Mourinho o del bellísimo Milan de la era Ancelotti. Y tiene menos asentamiento, la gente va a tender menos a precisarlo. Y creo que esto es una de las cosas que vuelve tan acentuada la diferencia de rating entre los dos tipos de fútbol. El hecho de que la gente ya está acostumbrada a uno, ya le genera más corazón ver uno, y por ello el fútbol femenino tiene menos resultados en el momento. Pues sinceramente sí, pues viendo los resultados que buscamos investigar y dijeron nuestras compañeras de trabajo, pues se ve que hay más números en el masculino que en el femenino, o sea, y creo que en parte se depende más de mujeres fanáticas al fútbol, porque pues yo puedo ver un partido femenino con mi familia, pero ahí va a estar mi hermana y mi hermana, mamá, mi madre, o sea, yo no haría un partido con mi propio padre que es fanático del fútbol masculino, que ama el fútbol masculino, pero si lo veo con mujeres, pues es un caso variado. ¿Refieres tú a que el método más útil que podría haber en el momento sería incentivar el gusto por el propio fútbol femenino entre las mismas mujeres? Sí, la verdad. O sea, pues hay hombres que lo ven por verlo, o sea, lo ven por verlo, pero uno ve un partido, Son una minoría. un hombre ve el partido de su ídolo, grita, se enoja, pelea con el árbitro. O sea, ¿qué pasa con Colombia? Vamos a la parte de Colombia, mejor dicho. Él dije que empezó el partido contra Cristiano Ronaldo. Yo bajé a una cafetería, normal, todo eso. Pero en el momento que empezó el partido, El mundo está eufórico. todo el mundo estaba callado, nada. Cuando empezó el partido, hubieron faltas, insultaban, man. O sea, insultaban a Cristiano, man. O sea, llegaban e insultaban como si nada. O sea, ¿dónde se va a vivir esa emoción? Pues bueno, al menos a la fecha no se lo vive en el fútbol femenino, pero vuelvo al tema, no es por el tema de que no está muy asentado.
Si hablamos de la historia del fútbol masculino colombiano, tenemos a un Pío Valderrama, tenemos a un René Higuita, a un Rodallega. Ay, carajo, ¿cómo amo a Rodallega? Lo he llegado a amar. Pues viendo esa parte que tú hablas de leyendas, o sea, leyendas del fútbol. O sea, Esa memoria que nos genera. esa memoria, esos recuerdos que tenemos sobre esos jugadores, por así decirlo, hay mucha diferencia. O sea, yo te podría hablar de quién, Natal Miriam, no sé, jugadoras de cualquier equipo de cosas, pero no fueron leyendas como esas cosas que se llamaban jugadores. Como Pablo Escobar. Digo, como Andrés Escobar. También podemos hablar del gol de oro, Epa, de muchas cosas. justamente. Pero creo que sí deberíamos volver un poco a eso de que tú mencionas, de que al menos un primer paso importante sería incentivar más el fútbol femenino entre las mismas mujeres. Pero bueno, incerti... Bueno, cambiando del tema que dijiste, porque ya hablamos mucho de... Pues sí, es un buen punto. Bueno, creo que con esto ya hemos explicado y nos hemos expandido demasiado en multitud de ideas. Por el momento, dejémonos claros en que necesitamos, para afianzar este fútbol femenino, que se expande ese fútbol entre las mujeres, darle tiempo, porque estamos hablando de 140 años de historia contra poco menos de 50, y que, bueno, que se desarrolle como tal desde el ámbito deportivo. ¿Algún otro comentario, Jere? Pues acabando con este tema, pues me parece que una forma de expandir el fútbol femenino sería demostrando que hay fuerte también entre las mujeres para el fútbol, solo no hombres. Imponer también ídolos dentro de este espectro. Imponer ídolos que digamos sí, pero muy pocos. Pues o sea, figuras. me figuras referenciales sobre eso, pues sí podríamos meterles, pero pues la gente no lo va a considerar metiendo un poquito de diapositivas y todo eso. Entonces, refiero. Será un proceso lento. concluyendo con eso, lo vamos a hacer tiempo por tiempo, hasta que las mujeres vean que su fútbol es bueno. Ahí tirando algo por conclusión. Pues bueno, al final del día no es fácil hacer esa misma conclusión que tú mencionas, porque esto no es un tema concluso. Esto es un tema que recién está empezando. Pero, sea como sea, en caso de que no los veamos de nuevo, aquí sus locutores favoritos. Buenas tardes, buenos días y buenas noches.